Amén, amén. Dale fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Dile, sí, sí, Señor. Hay gratitud, hay gratitud. Padre, gracias. Levanta tus manos y dígale: Padre, gracias, gracias, Señor. Padre, gracias por este tiempo precioso, Señor, que podemos venir a alabarte, a adorarte, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Aleluya. En esta mañana, Señor, nosotros venimos para alabarte, para adorarte, Señor. Hay gratitud en nuestros corazones, Padre eterno, Señor. Gracias por esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús venimos delante de ti, Señor, agradecidos, Señor. Gracias por este tiempo, porque podemos alabarte, adorarte, Señor. Decirte que te amamos, que te adoramos, Señor. Que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, gracias, gracias. Mientras que vienen los niños, sigamos este tiempo orando y digámosle: Padre, gracias, Señor, tú eres santo, precioso. Gracias por esta mañana, gracias por este nuevo año, Padre eterno. Estamos iniciando ya el mes de febrero, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos esta hora, Señor, y declaramos de tu gloria, de tu ayuda, de tu misericordia, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor, porque los que pudimos salir, Padre, Señor, tener unos días de descanso, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias por este tiempo precioso, Señor. Bendecimos los niños, las niñas, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te entregamos este tiempo precioso y pedimos la bendición sobre estos niños, las niñas, Señor. Bendice sus padres, Señor, su familia, sus seres queridos, Señor. Trae la bendición económica, financiera, Señor, el trabajo, Señor, la salud, Padre amado, Señor, en estos padres, la economía, las finanzas para comprarles sus útiles, Padre amado, Señor, sus cuadernos, sus libros, Padre, en el nombre de Jesús, sus uniformes, Padre. En el nombre de Jesús los bendecimos en esta hora y declaramos de tu gloria, de tu ayuda, de tu misericordia sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, los bendecimos, amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Saluda a su hermano, dígale: Dios le bendiga, bienvenido. Saluda a su hermano, bendígalo y tome asiento, hermano, en esta hora. Damos la honra, la gloria a nuestro Dios, hermano, en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entramos, hermanos, a febrero, nuestro segundo mes, ya nuestro segundo mes del año. Este tiempo precioso, el tiempo va corriendo, ¿verdad? De una forma tremenda, ¿verdad? Es un tiempo poderoso y maravilloso. Mes de enero estuvimos hablando de ¿qué? De evangelismo, ¿verdad? De salir, de ir, de buscar al otro. Estábamos hablando del primer sermón de este enero 2026. Estuvimos hablando de Juan, discípulo de ¿qué? De Juan el Bautista. Juan comenzó a seguir como discípulo, pero Juan tenía otro hermano, otro discípulo que se llamaba ¿qué? Andrés. Y Andrés tenía un hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Andrés? Simón. Exacto, perfecto, muy bien, hermano. Simón que era Pedro, ¿verdad? Entonces Juan lleva y motiva a Andrés, le dice: oiga, vamos, sigamos a Juan el Bautista. Pero cuando viene Jesús, le dice Juan el Bautista: sigan a Jesús. Y entonces Andrés llama a Simón, su hermano, le dice: Simón, hemos encontrado al que es. Y Simón entonces, lleno de la presencia de Dios, habla y le habla a Felipe, y Felipe le habla a Natanael, ¿verdad? Y ahí estamos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Miremos lo que dice el Evangelio de Lucas 11:1. Ese es nuestro tema en esta mañana. Lucas 11:1. ¿Qué dice la palabra? Aconteció que estaba Jesús orando, ¿en dónde? En un lugar, dice la palabra. No dice en dónde, dice que Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Título de nuestra enseñanza entonces en esta mañana: Señor, enséñanos. Ese es el título de nuestra enseñanza: Señor, enséñanos a orar. Todos los que estamos aquí, ¿oramos? ¿Sabemos orar?
Y los amenes no fueron tan fuertes, ¿verdad? Por eso en esta hora tenemos que decirle: Señor, enséñanos a orar. Bendecimos y saludamos a nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook. Les bendecimos en esta mañana también. Nuestros hermanos que están en otras actividades de la iglesia, que están allí sintonizándonos, los bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Entonces dice la palabra que Jesús está orando en un lugar, y dice que los discípulos respetaron su tiempo. Dice que cuando terminó, es decir, que esperaron que el Señor Jesús terminara su tiempo devocional, dijo unos discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y miremos el contexto, tenemos que mirar el contexto. Capítulo número 10 de Lucas tiene un contexto muy especial para nosotros de lo que estamos hablando. La misión de los 70. Dijimos que el Señor llamó ¿a cuántos? A 12, pero también llamó a 70, ¿verdad? Y los comenzó a preparar. Y dice que los envió de 2 en 2. Los envió de 2 en 2, ¿verdad? A llevar la palabra, a predicar su palabra. Y los envió, les dio una orden, les dijo: id. Dice, los envió de 2 en 2 delante de él. Y les dijo: y a todo lugar que vayan, prediquen mi palabra, enseñen, oren por los enfermos, les resuciten los muertos, ¿verdad? Y eso les dio que poder en los discípulos fueron. Pero también les dijo: he aquí, yo os envío como corderos en medio de ¿qué? De lobos. ¿Qué les dijo? Les advirtió: les envío en medio de ¿qué? De lobos. Pregúntenle a su hermano: ¿eres cordero o lobo? El Señor los envió, les dijo: vayan los 70, prediquen la palabra, pero tengan cuidado. Es decir, que el Señor no les dijo: va a ser fácil. No, el Señor dijo: no va a ser fácil. ¿Qué pasaría si un cordero cayera en medio de lobos? O los lobos lo rodearan. ¿Qué le pasaría? ¿Lo qué? Lo destruirían, ¿verdad? Lo matarían, se lo tragarían vivo. Entonces por eso el Señor nos dice: oiga, tengan cuidado. Por eso el contexto de la misión de los 70, ¿verdad? Dice en versículo 10: mas a cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, la sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, ¿el reino de Dios se ha acercado qué? El reino de Dios se ha acercado también a nosotros, ¿sí o no, iglesia? Amén, el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y estos 70 tenían una misión de ir. Y entonces el Señor Jesús los estaba esperando, y ellos regresaron con gozo, con alegría. Mire Lucas 10:17. Lucas 10:17 dice: regreso de los 70. Y volvieron los 70 ¿con qué? Con gozo, con alegría. ¿Por qué regresaron con gozo? Ahí dice la palabra: porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En el nombre de ellos o era en el nombre de Jesús? ¿En el nombre de qué? De Jesús, dice la palabra, ¿verdad? Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dijo, ¿quién? Jesús. Jesús los estaba observando. Les dio una orden: vayan, prediquen mi palabra. Los preparó y les dio poderes para que pudieran sanar, ¿verdad? Y los pudieran hacer la obra del Señor. Y dice la palabra en que entonces, versículo 19: he aquí, os doy potestad de ¿qué? De hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada ¿qué? Os dañará, dice la palabra del Señor. Versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿en dónde? Es importante ir a predicar la palabra, sí. Ir en el poder de Dios, sí. Ir a orar por los enfermos, que ellos se sanen, ¿verdad? Resucitar los muertos. Pero el Señor le dijo: pero más importante es que tu nombre esté escrito ¿en dónde? En el libro de la vida. ¿Tu nombre está escrito? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? O si no, pase aquí adelante. Nuestros hermanos allí también en YouTube, Facebook, ¿está escrito tu nombre en el libro de la vida? Es una buena pregunta para nosotros, ¿verdad? Porque Jesús dice: oh, sí, muy lindo, yo veía a Satanás caer como un rayo, ¿verdad? Y veía, el Señor sabía los milagros, las señales, los prodigios que ellos estaban haciendo. Dijo: pero no os regocijéis de las arandelas. ¿Qué hacemos nosotros los hombres cuando Dios levanta a un hombre de Dios, ¿verdad? Y lo unge y lo llena para que ore por los enfermos, cuando pueda orar y los enfermos se sanan, ¿verdad? Eso es
una bendición de Dios, es un poder muy lindo, es un don que Dios regala, ¿verdad? Es un talento. Pero dice la palabra, pero no se queden ahí. Lo importante es que si su nombre está escrito, ¿en dónde? En el libro de la vida. Es más importante los hechos. ¿Cómo están nuestras vidas delante de Dios? La de ustedes y la mía, ¿verdad? Y entonces por eso venimos a la casa del Señor, ¿verdad? Porque necesitamos gozarnos, así como este tiempo, ¿verdad? Nos gozamos con la alabanza, la adoración, pero también necesitamos que Dios nos hable a través de ¿qué? De su palabra. Y entonces el Señor dice, esto es lo que es más importante. Por eso el versículo 1 del capítulo 11:1 dice que Jesús estaba orando. Jesús estaba dando ejemplo. Pregunta para nosotros: ¿damos ejemplo en nuestras casas de orar? ¿Damos ejemplo de leer la palabra? ¿O solamente decimos, oiga, vaya a la iglesia, vaya, ore, usted que no ora? Y el hijo también le podría decir a uno, ¿y usted cuándo ora? ¿Y usted a qué hora lee la Biblia? Y entonces se nos devuelve a nosotros, ¿no? Nuestros hijos nos ven leyendo la palabra. Nuestros hijos nos ven que oramos, que nos humillamos delante de Dios. Porque hay veces es más fácil que mandar, ¿no? Mandar y decir, oiga, hay que hacer esto, hagan lo otro. La oración, hermano, entonces la oración, dice que Jesús daba ejemplo de que se iba a orar. ¿Cuántas veces oraba el Señor? Dice que hay veces se iba toda la noche a orar, pero dice que muy temprano en la mañana Jesús que oraba, buscaba. ¿A qué hora buscamos nosotros a Dios? ¿A qué hora? A veces hay gente que se levanta a las 2, 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Otras disciplinas, ¿verdad? Lo importante es que usted lo haga, que usted diga, oiga, yo busco a Dios, lo adoro, y antes de irme a trabajar. Porque la oración, mire, la oración humilla el espíritu, abre los ojos a la verdad y nos capacita para andar en la voluntad de Dios. ¿Qué hace? Humilla el espíritu. Porque cuando nos humillamos, le decimos dependemos de Dios. Pero a veces, ¿por qué no oramos? Porque no nos gusta ¿qué? Humillarnos. No nos gusta depender de quién, de Dios. A veces pensamos que todo es por nuestras fuerzas, por lo que yo sé, por lo que yo he estudiado, lo que yo me he preparado. Pero por eso será nuestro primer punto, la oración bíblica. ¿Qué? La oración es nuestro primer punto, la oración bíblica. La oración bíblica es la conversación directa y sincera entre el creyente y Dios. Y tiene 3 cualidades esa oración bíblica. La primera es que necesitamos humildad. Necesitamos humildad para arrodillarnos. Cuando uno se arrodilla dice, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y entonces le entregamos a Él nuestras vidas. Entonces necesitamos humildad porque Jesús nos la enseñó. El Señor Jesús dice que se despojó a sí mismo. Siendo Dios, ¿qué se hizo? Se despojó. Pero también el Señor Jesús nos enseñó a nosotros, a sus discípulos. El Señor estaba para despedirse, ¿verdad? Y hizo la última cena, ¿verdad? Y todos llegaron y empezaron a comer y a contarse lo que les pasaba y las situaciones, ¿verdad? Difíciles. Pero a la mitad de la cena que hizo Jesús, se colocó ¿qué? En pie y comenzó a lavar los pies. ¿De quién? De los discípulos. ¿Quién debía lavar los pies? Uno de los discípulos, a su maestro. Pero Jesús les dio ¿qué? Señal de humildad y de enseñanza. Se humilló. El Señor no le interesó quitarse el manto, ¿verdad? Colocarse una toalla y coger un platón con agua y lavarle los pies. Y reinó un silencio, tal vez como el que está ahorita, ¿verdad? ¿Tenemos humildad nosotros? ¿O nos cuesta? Tal vez nosotros, en cambio de lavar los pies del hermano, lo que hacemos es pisotearlo. O tal vez lo golpeamos. Tal vez hablamos mal. Y más si el hermano de pronto tuvo una caída, más lo hundimos. En cambio de decir, venga hermano, yo lo levanto, y darle la mano y levantarlo. Somos así, iglesia. A veces si alguien comete un error, una falta, lo humillamos, se lo sacamos, pateamos. Y Jesús fue humillarse para darnos ¿qué? Ejemplo a nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros, iglesia? Humillarnos, humildad. Necesitamos fe. Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos ¿qué? La fe. ¿Por qué?
Porque la fe es ver más allá de lo que está sucediendo. Tal vez en el momento usted está pasando por un momento difícil, una enfermedad, una situación dura, tal vez la economía, tal vez sin trabajo, pidiéndole a Dios respuestas. Pero Dios dice que debemos tener que fe. A Abraham, Dios le dijo: váyate, ve de tu tierra, de tu parentela, y salió. No había GPS, ¿verdad? No llevaba el celular a ver, Señor, ¿para dónde es que me va a mandar? O sea, la tierra ya sí estará buena para cultivar. No, salió porque le creyó ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos le creemos a Dios en esta mañana? ¿Tenemos nuestra fe plantada en Dios? Noé construyó un arca donde ¿qué? Donde no llovía, ni había mar, ni río. Pero le creyó ¿a quién? Y tal vez lo trataron de loco. A muchos de nosotros nos dicen: ustedes son fanáticos, locos, que van por allá a esas horas, que vienen aquí a hacer vigilias, a ayunar, a orar. Nos dicen locos. Pero también necesitamos alinearnos con la voluntad divina. Y aquí es donde hay el centro de la oración, ¿verdad? Que es alinearnos con Dios, someter los deseos personales a un propósito divino. ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar a un propósito propio para hacer la voluntad de Dios? Alguien dijo: bajaron los amenes, ¿sí o no, Pastor Juan Pablo? Bajaron los amenes. Alinearnos con Dios implica someter los deseos personales a los propósitos divinos. Por eso dice que necesitamos humildad, porque necesitamos ¿qué? Humillarnos delante de Dios. Decirle: Señor, no se haga conforme yo quiero, sino conforme a ¿qué? A su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios cuesta, sí. Sin la oración el espíritu se debilita. Por eso la palabra nos exhorta a orar en todo tiempo, en todo lugar. Se nos demanda ¿qué? Oración. Oren en todo tiempo. ¿Por qué? ¿Somos débiles o no? Necesitamos que esta carne, necesitamos crucificarla. ¿Cuándo? Todos los días. Sí, Señor, todos los días necesitamos crucificar esta carne y necesitamos humillarnos y decirle: Señor, me someto a tu amor, tu voluntad. Por eso necesitamos, entonces dijimos que el primer punto es la oración bíblica, y el segundo es miremos algunas características de la oración. Algunas, son muchas, pero algunas características. La primera es que debe haber ¿qué? Adoración, porque la adoración es un acto de ¿qué? De reverencia, de amor y de reconocimiento de Dios. Entonces ese debe ser una de las características. Debe haber ¿qué? Esa parte de adoración. Ahorita pudimos adorar a Dios en libertad. Amén, nos gozamos, cantamos, ¿verdad? Pudimos adorar, danzar, decirle: Señor, te amamos. Pero no nos podemos quedar solamente en las emociones, porque cuando estamos aquí en la iglesia todos cantamos, oramos y está uno con mucha fortaleza. Pero cuando estamos afuera es cuando necesitamos que, cuando tal vez y cuando entre comillas decimos: nadie nos está viendo. Nadie nos está viendo, pero nuestro Padre sí nos está ¿qué? Sí nos está viendo. La segunda característica, necesitamos tener súplica, suplicar a Dios. Decirle: Señor, tengo necesidad que Dios obre en mi vida. Había una necesidad en una mujer. Miremos Mateo capítulo 15. Miremos un momentico Mateo capítulo 15, versículo 22. Mateo 15, sin perder donde estamos, ¿verdad? Mateo capítulo 15, versículo 22 nos habla: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente ¿qué? Atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió nada. Es decir, que se quedó callado. Y esta mujer estaba ¿qué? Clamando ¿por quién? Por la hija. ¿Qué hacemos nosotros por un hijo? ¿Qué no hacemos? Hasta que usted no tenga, yo le digo a mis hijos, hasta que ustedes no tengan un hijo, ustedes no van a entender ese amor tan especial. ¿Cuántos padres estamos acá? Padres, que tenemos hijos. Y es verdad que dice el dicho, ¿verdad? Que uno se puede sacar el pan de la boca y dárselo a un hijo y y no es porque le duela, ni porque no se va a quedar uno con hambre. No, uno no necesita estrenar todos los días.
Uno no necesita los zapatos de marca y nada, no. El último celular, uno no. Pero el hijo, ¿qué necesita? El hijo sí dice, no, iPhone 16 o 17, ¿en cuál va? El hijo sí necesita, ¿qué? La marca. Nosotros no, nosotros ya, dice, yo ya pasé por allá, ¿verdad? Pero esta mujer clamaba y clamaba más fuerte diciendo, Señor, ten misericordia porque mi hija tiene un demonio y es atormentada. Pero ni siquiera Jesús tal vez la miró, pero no le dijo nada. Y fuera de eso, los discípulos, como tal vez actuaríamos con, Señor, cállela, nos molesta, estás dando gritos, dígale que se vaya. Igual que nosotros, ¿verdad? Es que ese hermano como molesta, mire, igual, hacemos igual. Señor, dígale que se vaya. Pero Jesús le dice, no es bueno que uno le dé el pan de los hijos a los perritos, ¿verdad? A los perrillos. La acabó de fulminar. Primero ni la mira, ni le atiende, y después le dice, la trata de como un perrito. Pero esta mujer salió con una respuesta que cambia su vida. Y ahí es donde está, porque estamos hablando de que súplica delante de Dios. Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen ¿qué? De las migajas que caen. Lo poquito, ¿cuánto serán las migajas que caen? Dijo, pero de esas migajas podemos comer. Ella lo entendía, ¿por qué? Porque no era judía, era cananea, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que entonces Jesús, al ver su fe, le dijo, mujer, hágase conforme tú quieres, conforme a tu fe. ¿Cuántos de nosotros podemos seguir orando, insistiendo en las cosas de Dios? Pero Señor, que se hagas tú voluntad. ¿Qué necesitamos nosotros entonces? No dejar de ¿qué? De orar, no dejar de suplicar, de tener intercesiones. Mire que Jesús en Hebreos 7:25 dice, Cristo hace intercesión por nosotros. Hebreos, Cristo es el que hace ¿qué? Es intercesión, ¿por qué? Por nosotros, por cada uno, para que no aflojemos, para el contrario, estar siempre tomados de la mano del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos adorar a Dios, necesitamos hacer súplica, necesitamos interceder, y tenemos el mejor intercesor que es Cristo. Pero también necesitamos dar gracias. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Damos gracias a Dios aunque las cosas no salgan bien, aunque cuando usted ha orado, ayunado, busca de Dios, pero las cosas no salen. Ahí también le damos gracias a Dios. Nos cuesta, ¿verdad? Ser agradecidos. Ser agradecidos. Dice la palabra, orad sin cesar, dad gracias en que en todo. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Tenemos que tener una expresión de gratitud a Dios y decirle, Señor, gracias, aunque lo que estoy pidiendo todavía no lo tengo. Tal vez en la enfermedad, tal vez la economía, ¿verdad? Tal vez usted que está clamando y orando por un trabajo, nuestros hermanos allí mirando, orando por un milagro, pero ahí es donde tenemos que decirle gracias, Señor, gracias. Y el Señor quiere que pidamos. Dice la palabra en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y ¿qué? Llamad y se os abrirá, dice la palabra del Señor. Pero necesitamos decirle, Señor, pero que todo se haga conforme a ¿qué? A tu voluntad. Porque dice en Mateo 21:22, dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Hemos recibido todo lo que hemos pedido? Porque no es así, porque es conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Miremos algunos obstáculos. Tercero, miremos algunos obstáculos de las oraciones. ¿Usted cree que la oración tiene obstáculos o no? La oración tiene obstáculos. Dice la palabra, miremos en Santiago capítulo 4. Miremos la palabra, Santiago capítulo número 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís.
Y el versículo 3, que es el que nos interesa a nosotros, dice: pedís y no recibís, porque pedís ¿qué? Mal, para gastar ¿en qué? ¿Para qué pedimos nosotros? ¿Para gastar en qué? En nuestros deleites, dice la palabra. ¿Cuáles serán nuestros deleites, no? Versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? Da gracia a los humildes. Pedís y no recibís, porque pedimos ¿qué? Mal, para gastar ¿en qué? En nuestros deleites, ¿verdad? Por eso la pregunta de esta mañana: Señor, enséñanos a orar. Porque no es conforme yo quiero, no es conforme me parece. No le podemos torcer el brazo a Dios. Señor, mira, es que yo quiero así, y quiero esto, y lo quiero rojo, y lo quiero no, y una casa de 3 pisos. Amén, gloria a Dios por que se haga conforme que. Y ese es el centro, ¿verdad? Cuando nosotros necesitamos renunciar a esa parte y decirle: Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Pero hay obstáculos, ¿verdad? Entonces el primero es que no hay motivos puros en nosotros. No hay motivos puros. Dice en Marcos 11:23: porque yo cierto digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón. Cuando hay dudas en nuestro corazón, un obstáculo, dudas. El primer obstáculo: no hay motivos puros. El segundo obstáculo: dudas en el corazón. El que dice que debemos de pedir no dudando. Santiago 1:6. Aquí mismo en Santiago, miremos en la carta a Santiago 1:6, 7 dice: pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra. Pidan sin qué, sin dudar. Pidan sin dudar, dice la palabra del Señor en esta hora. Entonces, ¿tenemos impedimentos para nuestra oración? Sí. El Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero nosotros tenemos que mirar primeramente: ¿hay motivos puros en nuestra oración? ¿O es para nuestros deleites nomás? Que no tengamos duda. Y tercero, ¿usted cree que cuando la persona es pecadora, Dios responde las oraciones? Miremos qué dice la palabra. Vayamos un momentico a Isaías. Isaías capítulo número 1. Versículo número Isaías 1:11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, porque no es por lo que yo hago. ¿Quién demanda de esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de Dios para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, e incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, dice Dios. Versículo 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlos, dice Dios. Y el versículo 15, Isaías 1:15: cuando extendáis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿cuando qué? Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, resistid al agravio, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Amén o ay, ay, ay. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Que cambiemos. ¿Qué? El Señor está cansado de sacrificios,
Por eso le llamó la atención al pueblo. Sacrificaban un cordero, una paloma. Estoy cansado de que me traigan cosas vanas. Más importante es que rasgamos que nuestro corazón delante de Dios. Por eso estamos hablando en esta mañana que debemos que humillarnos. Humillados delante de ¿quién? De Dios. Y Él se acercará a nosotros. Por eso dice en primera de San Juan 5:14. Y esta es la voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Recuerda que cuando oramos en el Espíritu, el Señor entonces, cuando haremos la voluntad de Dios, el Señor nos dará ¿qué? Las bendiciones. Cuando oremos entonces, digámosle: Señor, que sea conforme. Por eso necesitamos humillarnos delante de Dios. Tenemos muchas oraciones y tenemos obstáculos en nuestras vidas. La pregunta es: ¿por qué no quitamos esos obstáculos? ¿Qué nos hace falta para humillarnos? Cuando venimos a la casa del Señor, los bendecimos, hermanos, venimos. Les invitamos para que sigamos orando, buscando a Dios. Todos los meses vamos a tener un tiempo de vigilia de 8 a 12 nomás. Son 4 horitas nomás, hermanos. Entonces, para que usted aparte, usted tal vez diga: ay, yo no puedo ir sin una hora. Yo trabajo toda la semana, estoy muy cansado. Venga una horita, hermano. Le invitamos una hora. Dijo el Señor Jesús: no podéis velar conmigo ni siquiera una hora. Venga, disponga su corazón una hora y el Espíritu le dirá cuánto se queda. Si 1, 2, ¿verdad? Venga, pero vengamos a buscar a Dios. Invitamos a nuestros hermanos que están allí en YouTube también, para que puedan venir, acercarse, buscar a Dios de todo su corazón. Decirle: Señor, aquí estamos delante del Señor. Porque dice la palabra: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído, dice la palabra del Señor. Porque los ojos del Señor están atentos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿A quién escucha Dios? A los justos, dice la palabra. A los justos, dice Dios. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3:12. Y regresamos entonces, hermano, a Lucas 11. Regresamos a Lucas 11, porque estábamos hablando de un contexto, ¿verdad? Estábamos hablando del contexto del Señor. Estaba orando y se acercó uno de sus discípulos y dijo: Señor, enséñanos a qué, a orar. Y les dijo, y Jesús entonces le dijo a sus discípulos: ustedes orarán así. Les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que está donde en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice la palabra del Señor. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor dio esta oración como que, como un modelo, el Padre nuestro. Porque cuando decimos Padre, hay una relación filial, hay confianza, ¿verdad? Ora usted en familia, oramos en familia, ora alrededor de la mesa con su esposa, sus hijos, o nos cuesta. Hay que orar en todo tiempo, ¿verdad? Ser agradecidos con Dios y decirle: Señor, gracias, gracias, gracias por tus bendiciones. Y qué lindo poder ser filial y decirle: Padre, ¿Padre qué? Padre nuestro. No es un Padre por allá lejano, que está por allá lejos. No, Padre nuestro es que está ¿qué? Relación. La oración debe ser ¿qué? Relacional. Entonces, como cuando su hijo se acerca, le dice: Padre, me gustaría unos tenis nuevos. Padre, quisiera tal cosa. Y el padre evalúa, ¿no? Lo primero que uno dice: ¿puedo hacerlo? No lo puedo hacer. ¿Me alcanza? Y después uno dice: ¿este chico se lo ha ganado? Nuestro Padre Celestial también, allí en los cielos, está pendiente de cada uno de nosotros. Pero dice: Padre, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y cuando dice santificado sea tu nombre, es prioridad, le da honra, gloria a ¿quién? A Dios. Venga a tu reino. Pedir la voluntad, el dominio de Dios. Pero también dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, reconociendo la dependencia diaria de Dios.
Perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Queremos que Dios nos perdone? Pero nosotros, ¿por qué no perdonamos al hermano? A veces no perdonamos ni a la esposa, ni al esposo. A veces no perdonamos a los hijos. No perdonamos entre hermanos. En la familia no perdonamos muchas veces. Pero sí queremos que Dios, ¿qué? Que Dios nos perdone. Perdónanos, perdónanos, Señor. ¿Sabía usted que el Padre nuestro tiene 7 peticiones? 7 peticiones. 3 son de darle la gloria a Dios y 4 son conforme a ¿qué? A nuestras necesidades, porque nosotros necesitamos más cosas, ¿verdad? Entonces las 7 peticiones, la primera: santificado sea tu nombre, reconociendo la santidad de Dios. La segunda es: venga a nosotros que tu reino. Petición, que venga, que haya paz, haya justicia. Hágase la voluntad en la tierra como en el cielo. Pronúnciala, que se haga la voluntad de ¿quién? De Dios y no la nuestra. Son las 3 para Dios, pero las siguientes 4 las necesitamos, son necesidades humanas. Danos el pan nuestro. Oramos y le decimos: Señor, danos el pan nuestro de cada día. Oramos por los alimentos. O usted se ora ya ora el desayuno ya. Ya ahora el desayuno, ya para qué mañana el almuerzo, la comida ya está incluida. No. Orando en qué? En todo lugar, en todo tiempo. Donde quiera que estemos, hermanos, donde quiera el lugar, la ciudad, el país, el lugar, el restaurante, por más fino, por más que hace una invitación, o así hayan comenzado, usted diga: perdón, puedo hacer una oración. Nadie le va a decir que no. Y si no le dice nada, usted tomos, haga la oración. Diga: Padre, gracias, gracias, Señor, por la bendición. Danos el pan nuestro de cada día, Señor. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, ¿no? Pidiéndole al Señor que somos ¿qué? Somos débiles. Vivimos en esta carne. Y clamamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros tal vez en esta mañana, para terminar este tiempo precioso, tenemos súplicas y le decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hay peticiones en esta hora? ¿Alguien tiene peticiones? Tenemos peticiones delante de Dios, ¿verdad? Y le decimos: Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque estamos teniendo tiempos a veces que difíciles. Pero hay un grito, hay un hombre de Dios, Habacuc, capítulo número 1. Habacuc dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? Tremendo, ¿no? Es un profeta menor, Habacuc. Le estaba hablando al pueblo de Judá. Dice: Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia? Y están delante de mí pleito y contienda se levantas. Había una queja ¿de quién? Del profeta. Señor, ¿hasta cuándo? Oraba y clamaba a Dios, hablaba con Dios, sí, pero tenía una queja. ¿Contra quién? Contra Dios. Y Jehová le respondió en el capítulo 2, dice: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no ¿qué? Y no tardará. Y Habacuc tuvo que decirle: oh Señor, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Sí, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y en tu ira acuérdate de tu misericordia. Había un reclamo del profeta. Muchos de nosotros le hemos reclamado a Dios, sí. Muchos le hemos dicho: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este trabajo y lo echaron? ¿Y por qué de allí? ¿Y por qué este problema? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué tal vez y me quiero casar? Y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Y no. Había una queja, una queja. Y el profeta: Señor, ¿hasta cuándo? Y al final dice la palabra que el profeta dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo ¿qué? Con todo yo me alegraré en Jehová. Colóquese de pie, hermano. Coloquémonos de pie en esta hora en el nombre de Jesús.
Y le damos gracias a Dios. Es una mañana preciosa para darle gracias allí en casa también, allí en el trabajo, en el lugar que estás. Dale gracias a Dios. Seamos agradecidos delante de su amor, su misericordia. Digámosle: Señor, hay gratitud, porque necesitamos que Dios nos enseñe a orar. Enséñanos a orar. Solo puedo dar. Adórale, adórale. Mi canción. Yo te doy gracias. Hay gratitud en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Hay gratitud, dale gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Oh Padre, gracias en esta mañana. Gracias, mi Señor Jesús. Oh sí, Padre, gracias. En la cruz diste tu vida. Sí, Señor, en la cruz. Entregaste todo ahí. Vida eterna. Oh sí, nos diste vida eterna. Al morir, por tu sangre tengo entrada ante el trono. Oh sí, Señor, gracias, gracias. Puedo entrar confiadamente ante ti. Oh sí, Señor, gracias. Para darte las gracias. Hay gratitud en nuestro corazón en esta mañana, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias. Hay gratitud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos esta mañana, Señor. Gracias. Gracias. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo precioso, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Y Padre, ayúdanos para poderte nosotros como discípulos decirte: Señor, enséñanos a orar. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Pastor Juan Pablo. Tomar asiento de alabanza el nombre del Señor en esta hora. Levante su mano y siga adorando al Señor Jesús. Adoremos al Señor en esta hora porque Dios es fiel. Levante su mano si necesita un sobre y dele gracias al Señor. Dele gracias, exalte el nombre del Señor Jesús. Dígale: Padre, gracias por tu bondad. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia en nuestra vida. Cada uno dé como propuso en su corazón. Es más bienaventurado dar que recibir.